Nunca me gustó mucho la noche en la vecindad. Cuando el sol se ocultaba, las paredes parecían más viejas y húmedas, los rincones más oscuros y las sombras más largas. El viento hacía rechinar las puertas y a veces se escuchaban pasos que nunca supe de quién eran. Yo trataba de dormir dentro de mi barril, pero siempre sentía que alguien me observaba desde algún rincón. Alguien que respiraba lento, pero fuerte. Esa noche fue diferente. No era solo miedo de niño. Era algo real. Había un silencio pesado, como si los sonidos hubieran huido, y entonces vi a Jaimito. Él estaba en el patio, quieto, mirando hacia la nada, con su bicicleta apoyada contra la pared. Siempre pensé que Jaimito era un señor bonachón y flojo, alguien que prefería no hacer nada antes que meterse en problemas. Pero esa noche, no. Desde mi barril lo observaba. La luz amarilla del farol hacía que su cara se viera más alargada, con sombras negras que se metían en sus arrugas. Sus ojos parecían hundidos, pero brillaban con un destello extraño, como si no fueran suyos. Sonreía, pero no era la sonrisa cansada de siempre. Era una sonrisa torcida, demasiado grande, mostrando dientes que parecían más filosos de lo normal. Me tapé con la cobija, pero seguí espiando. De repente, él se inclinó sobre la bicicleta y sacó una bolsa de tela que parecía manchada. Primero pensé que era barro. Pero al caerle un rayo de luz, me di cuenta que era otra cosa. Rojo, oscuro, pegajoso. Sangre. Sentí un escalofrío recorrerme todo el cuerpo. Tragué saliva y me hice bolita en mi barril. Quería creer que era mi imaginación, pero entonces lo vi. Jaimito sacó de la bolsa algo que parecía un zapato. Un zapato pequeño. No pude evitar un gemido. Lo tapé con las manos, pero Jaimito giró la cabeza lentamente, como si hubiera escuchado. Su sonrisa se ensanchó aún más. Yo apenas respiraba, con el corazón a punto de salírseme del pecho. Después, como si nada, se levantó, guardó el zapato y caminó hacia la calle, arrastrando los pies. Esperé un rato antes de salir del barril. El patio estaba vacío, pero el aire olía raro. Como a hierro, a óxido. Como a sangre. Me dio tanto miedo que fui corriendo a buscar a Kiko. Cuando le conté lo que vi, primero se rió de mí, diciendo que seguro lo había soñado. Pero después, cuando le hablé del zapato, su cara cambió. Recordó que hacía unos días había desaparecido un niño que vivía en la vecindad de al lado. Nadie lo había vuelto a ver. No. No puede ser. Dijo Kiko, con la voz temblando. Sí, Kiko. Era un zapato de niño. Le respondí. El miedo nos dejó helados. Algo en nuestro interior nos decía que no era seguro quedarnos quietos. Y, aunque Kiko se hacía el valiente, yo sabía que también estaba asustado. Decidimos seguir a Jaimito. Salimos despacio de la vecindad, cuidando que no nos escuchara don Ramón o doña Florinda. El aire de la calle era frío y olía peor que nunca, como si algo podrido se escondiera en las sombras. Caminamos detrás de Jaimito, a unos metros de distancia. Su figura se recortaba contra la oscuridad, moviéndose con pasos lentos pero firmes. Llegamos hasta un callejón donde casi no había luz. Las paredes estaban llenas de humedad y había ratas corriendo por todas partes. Kiko y yo nos miramos, tragando saliva. Pero seguimos. Jaimito entró a una vieja bodega abandonada. La puerta estaba medio rota y chirrió cuando la empujó. Antes de que se cerrara, vimos un destello. Cuchillos colgando del techo, brillando con la poca luz que entraba. No sabíamos qué hacer. Si corríamos, podríamos hacer ruido y Jaimito nos escucharía. Si entrábamos, descubriríamos qué ocultaba, pero algo nos decía que no queríamos saberlo. Aún así, la curiosidad fue más fuerte. Nos acercamos a la puerta y espiamos por una rendija. Adentro, la bodega estaba llena de bolsas negras apiladas, todas manchadas. El olor era insoportable, como carne muerta bajo el sol. Jaimito caminaba entre las bolsas, tarareando una canción que no reconocí, una melodía lenta, chillona, casi infantil. Entonces sacó algo de una de las bolsas. Era un brazo. Un brazo pequeño, con la piel pálida y rígida. Kiko me apretó el brazo tan fuerte que casi grité. Su cara estaba blanca, los ojos a punto de salirse de las órbitas. No podía creer lo que veíamos.
Ese Jaimito bonachón, el mismo que decía es mejor evitar la fatiga, estaba allí, sonriendo, acariciando un brazo humano como si fuera un juguete. De repente, levantó la cabeza y dijo con voz lenta: ya los escuché. Kiko y yo nos quedamos congelados. ¿Hablaba con alguien más? ¿O con nosotros? Jaimito soltó el brazo, que cayó al suelo con un golpe seco. Luego volteó hacia la puerta. Hacia donde nosotros estábamos escondidos. Su sonrisa seguía ahí. Y sus ojos brillaban en la oscuridad. No podía moverme. Sentía que mis piernas eran de piedra, que mis pulmones se habían cerrado, que si respiraba un poco más fuerte, él vendría directo hacia nosotros. Kiko tenía la boca abierta, como si quisiera gritar, pero ningún sonido salía de su garganta. Desde la rendija, vimos como Jaimito se quedaba de pie, en medio de esa bodega llena de bolsas negras y olor nauseabundo, con los ojos fijos hacia la puerta. La sonrisa en su cara parecía más grande, más torcida, como si su piel estuviera a punto de desgarrarse. Ya los escuché. Repitió, esta vez más fuerte. El eco de su voz llenó el lugar. Era como escuchar un susurro y un grito al mismo tiempo, un tono tan extraño que no parecía humano. Kiko retrocedió un poco, tropezando con una piedra. El ruido retumbó en el callejón. Mi corazón se detuvo. Del otro lado, Jaimito giró la cabeza de golpe, con un movimiento antinatural, como si el cuello se le hubiera roto y vuelto a encajar. Yo agarré a Kiko de la mano y corrimos como nunca antes. Escuchamos detrás de nosotros la puerta de la bodega golpeando la pared, y después los pasos. Pasos arrastrados, pero rápidos, como si sus pies apenas tocaran el suelo. Corrimos hasta la plaza, sin mirar atrás. Mis piernas dolían, y el aire helado me cortaba la garganta. Me escondí detrás de una fuente, Kiko detrás de un árbol. Estábamos jadeando, pero no podíamos hacer ruido. El silencio volvió. Solo se escuchaba el murmullo del agua. Pensé que lo habíamos perdido. Hasta que vi algo que me heló la sangre. En la superficie del agua de la fuente apareció un reflejo. No era el mío, ni el de Kiko. Era la cara de Jaimito, sonriendo, con los ojos muy abiertos. Me aparté de golpe, y en ese mismo instante escuchamos su voz, cerca, demasiado cerca. No corran. Solo quiero jugar. Kiko chilló, y yo lo arrastré de nuevo a la calle. El viento soplaba fuerte, levantando polvo y basura. La vecindad estaba a pocas cuadras, pero parecía demasiado lejos. Cada sombra en las paredes parecía moverse, cada esquina parecía un lugar donde él podía estar esperándonos. Chavo, vámonos a mi casa. Dijo Kiko, con lágrimas en los ojos. Nos va a atrapar. Le contesté, casi sin aire. Y entonces lo vimos. Jaimito estaba en la otra esquina, parado, con la bicicleta a un lado. Pero no lo habíamos visto llegar. Estaba simplemente ahí, inmóvil, como si hubiera aparecido de la nada. Su bicicleta tenía manchas rojas en las llantas, y colgando del manubrio había un guante pequeño, de esos que usan los niños cuando hace frío. Goteaba un líquido espeso, que caía en el suelo como gotas negras bajo la luz de la farola. Ya los encontré. Dijo con voz calma, como un canto infantil. Nos escondimos detrás de un puesto cerrado de tortas. El corazón me latía tan fuerte que pensé que él podía escucharlo. Miré a Kiko, que tenía la cara empapada de sudor y lágrimas. Chavo. ¿Y si nunca salimos de aquí? Susurró. Yo no quería contestar. No quería ni pensarlo. Pero lo peor estaba por venir. Un sonido metálico empezó a escucharse, arrastrándose por el suelo. Clan, clan, clan. Nos asomamos apenas, y vimos que Jaimito ahora llevaba un cuchillo enorme en la mano, tan largo que parecía una espada de cocina. Lo arrastraba contra el pavimento, dejando una línea brillante. No quiero que se escondan. Dijo, arrastrando las palabras como si saboreara cada sílaba. Si juegan conmigo, prometo que no dolerá mucho. La luna se escondió detrás de una nube, y todo quedó oscuro por unos segundos. Aprovechamos para correr otra vez, sin rumbo. Solo escuchábamos el eco de nuestras pisadas y el ruido metálico persiguiéndonos, siempre cerca, nunca demasiado lejos. Después de varias calles, logramos entrar en un callejón más estrecho. El aire estaba pesado, cargado de olor a basura y húmeda. Nos escondimos tras unas cajas podridas, tratando de recuperar el aliento.
Yo temblaba tanto que apenas podía hablar. Kiko. ¿Y si le contamos a los grandes? ¿A don Ramón o a tu mamá? No. Me interrumpió, sollozando. No nos van a creer. Nos van a pegar. Y tenía razón. Nadie creería que Jaimito, el cartero bonachón y perezoso, fuera eso. Nadie. De pronto, escuchamos el chirrido de ruedas. La bicicleta. El sonido venía del callejón, acercándose. El aire se volvió más frío, tanto que podía ver mi propio aliento. Ya los encontré otra vez. Canturreó la voz, como si jugara a las escondidas. Kiko tapó su boca para no gritar. Yo lo abracé fuerte, esperando que pasara de largo. Pero la bicicleta se detuvo justo frente a las cajas. Las cajas se movieron. Una mano huesuda y pálida se asomó por el costado, con uñas largas y negras. Nos rozó apenas la piel, y sentí como si un hielo afilado me cortara el brazo. Grité. No pude evitarlo. Las cajas cayeron al suelo, y ahí estaba él. Jaimito. Sonriente, con el cuchillo en una mano y la bolsa manchada en la otra. Sus ojos parecían dos faros encendidos en la oscuridad. Ya no quiero jugar. Susurró. Kiko chilló como nunca, y en ese momento sonó algo a lo lejos. Un silbato de policía. El ruido rebotó por las calles, cortando la tensión. Jaimito giró la cabeza de golpe, otra vez con ese movimiento quebrado. Sus ojos se clavaron en nosotros, y por primera vez lo vi fruncir el ceño. Por hoy. Se salvan. Dijo, con una voz ronca, como si no le perteneciera. Y se marchó. Subió a la bicicleta y pedaleó hasta perderse en la oscuridad, dejando tras de sí un olor fétido, mezcla de sangre y tierra podrida. Kiko y yo nos quedamos ahí, abrazados, sin poder movernos, con el corazón golpeándonos en el pecho. Yo no podía sacarme de la cabeza su sonrisa, su mirada. Y sobre todo, esas palabras. Por hoy. Se salvan. Sabía que no era una amenaza vacía. Sabía que iba a volver. Y que la próxima vez, no tendríamos dónde escondernos. No dormimos esa noche. Yo me quedé temblando dentro de mi barril, abrazado a la cobija como si pudiera protegerme de esa sonrisa que aún veía cada vez que cerraba los ojos. Kiko tampoco pudo descansar. Al amanecer lo encontré sentado en las escaleras, con ojeras profundas y el rostro pálido. Lo primero que hicimos fue contarle a alguien. Pensamos que si los grandes lo sabían, nos podrían ayudar. Kiko corrió con su mamá, y yo con don Ramón. Mami, mami. Chillaba Kiko. El cartero es malo, es un monstruo. Doña Florinda lo miró con fastidio, con el rodillo en la mano. ¿Otra de tus tonterías, tesoro? ¿Ahora qué invento es ese? No, mami. Lo vimos. Tiene bolsas con partes de niños. Y un cuchillo. Pero ella solo lo abofeteó con cariño, como siempre hacía, diciéndole que dejara de ver caricaturas de miedo y que no inventara historias. Don Ramón, en cambio, estaba dormido sobre una caja de madera cuando lo desperté. Don Ramón. Lo sacudí. Es Jaimito, es malo, es malo. ¿Qué dices, chavito? Dijo medio dormido. Tiene una bodega con bolsas y huesos y cuchillos. Nos quiere matar. Él me miró con los ojos rojos de cansancio y suspiró. Mira, chavito. Jaimito no mata ni a una mosca, si casi ni se mueve de la bicicleta. Seguro fue un sueño tuyo. Anda, vete a jugar. Intenté insistir, pero don Ramón volvió a quedarse dormido, roncando como si nada hubiera pasado. Kiko y yo nos reunimos en el patio, derrotados. Nadie nos creía. Nadie nos iba a salvar. ¿Ves, chavo? Te dije que no iba a servir de nada. Me dijo, con lágrimas en los ojos. Pero es la verdad, Kiko. Si no hacemos algo, él nos va a... Me detuve, incapaz de decir la palabra. En ese momento, escuchamos el chirrido metálico de la bicicleta entrando a la vecindad. Jaimito regresaba. Nos escondimos detrás de los barriles. Él pasó con su típica sonrisa amable, saludando a doña Florinda, que le ofreció un vaso de agua. Pero cuando nadie miraba, cuando cruzaba el patio vacío, su expresión cambió. Sus labios se estiraron hacia arriba, revelando una sonrisa oscura, torcida, idéntica a la que vimos en la bodega. Y lo peor. Sus ojos se clavaron justo donde estábamos escondidos, como si supiera que lo vigilábamos. Mi corazón casi se me sale del pecho. Kiko me apretó la mano, temblando.
Esa misma tarde tomamos una decisión. Si los adultos no nos iban a creer, tendríamos que conseguir pruebas. Decidimos seguirlo de nuevo, pero esta vez, preparados. Yo conseguí una linterna vieja de la vecindad, y Kiko robó una cámara desechable que su mamá guardaba en un cajón. El plan era simple. Fotografiar lo que encontráramos en la bodega. La noche cayó. El viento soplaba con fuerza, y las luces del vecindario parpadeaban como si fueran a apagarse en cualquier momento. Nos escondimos cerca de la salida, esperando a que Jaimito volviera a salir con su bicicleta. Y lo hizo. Llevaba la misma bolsa manchada en el portaequipaje, y silbaba esa melodía infantil, lenta, chillona. Lo seguimos en silencio, a distancia, con los pasos cuidadosos. Pasó por las calles vacías hasta llegar a la misma bodega. El chirrido de la puerta se escuchó como un alarido. Cuando se metió adentro, nos acercamos y espiamos por la rendija. La escena era aún peor que la primera vez. Las bolsas negras estaban abiertas. De ellas sobresalían brazos rígidos, piernas torcidas, cabezas pequeñas con los ojos cerrados para siempre. La sangre seca formaba charcos oscuros en el suelo, y un olor a carne podrida nos hizo casi vomitar. Kiko, temblando, levantó la cámara y tomó una foto. El flash iluminó todo por un segundo. Y entonces escuchamos un suspiro detrás de nosotros. Nos volteamos despacio. Y ahí estaba Jaimito. No entendíamos cómo había aparecido tan rápido. Debería estar dentro de la bodega, pero estaba justo atrás de nosotros, sonriendo, con los ojos brillando como carbones encendidos. No deben tomar fotos sin permiso. Susurró, con voz ronca. Nos quedamos helados. El cuchillo colgaba de su mano derecha, goteando algo oscuro que caía al suelo con cada segundo. Yo apenas podía respirar. Kiko apretaba la cámara contra su pecho como si eso fuera a salvarlo. Vamos a decirle a todos. Balbuceé, aunque la voz me temblaba tanto que sonaba más a un sollozo. Jaimito inclinó la cabeza, como si no entendiera. Después, soltó una carcajada lenta, grave, que retumbó en las paredes del callejón. Nadie les va a creer, muchachos. Nadie. Se acercó un paso. Luego otro. Cada paso resonaba como un golpe seco, como si arrastrara algo pesado. Porque todos piensan que soy un viejo cansado. Un cartero perezoso. Su sonrisa se torció aún más, mostrando unos dientes largos, afilados, como cuchillas. ¿Y ustedes? Son solo niños. Nos acorraló contra la pared. El cuchillo brillaba con la luz de la luna. Pensé que ahí terminaría todo. Pero, de pronto, un gato negro saltó de un tejado, cayendo justo entre nosotros y él. Jaimito retrocedió, como sorprendido. Aprovechamos para correr sin mirar atrás, hasta llegar de nuevo a la vecindad. Entramos jadeando, con las caras blancas como la cal. Nos tiramos al suelo, temblando, mientras la cámara se nos resbalaba de las manos. «Chavo», dijo Kiko, casi sin voz. «Tenemos la prueba». Yo lo miré, con el corazón latiendo como un tambor. Sí, teníamos la foto. Teníamos la evidencia de lo que estaba haciendo Jaimito. Pero en el fondo lo sabía. No importaba si la enseñábamos. Nadie nos iba a creer. Y lo peor era que ahora él sabía que lo descubrimos. Al día siguiente, Kiko y yo apenas podíamos mantener los ojos abiertos. Habíamos pasado la noche en vela, escondidos en el patio de la vecindad, mirando a todas partes, esperando que en cualquier momento apareciera la bicicleta chirriante. La cámara seguía en manos de Kiko, pegada contra su pecho como un tesoro. La escondimos en mi barril, donde creíamos que nadie la encontraría. «Tenemos que revelar la foto, chavo», susurró Kiko, con voz apagada. «Si la vemos, vamos a tener la prueba». «Pero, ¿y si no sale nada?», le respondí, temblando. «Tiene que salir. Tenemos que demostrarlo». La idea de ir a una tienda a revelar la foto nos aterraba. ¿Y si Jaimito nos seguía? ¿Y si nos atrapaba en el camino? Pero la curiosidad era más fuerte que el miedo. Por la tarde, aprovechamos que doña Florinda había salido y don Ramón estaba dormido otra vez. Caminamos hasta una pequeña farmacia en la esquina del barrio. Entregamos la cámara y esperamos, con el corazón en la garganta. El dependiente nos entregó las fotos en un sobre. Temblando, Kiko abrió el paquete y sacó la primera foto. Era la bodega. Oscura, llena de bolsas negras abiertas.
Pero lo que vimos en la imagen no coincidía del todo con lo que recordábamos. Los cuerpos estaban distintos. En la foto, no eran niños, sino figuras alargadas, retorcidas, con las bocas abiertas en un grito silencioso. Sus ojos parecían seguirnos desde el papel. Algunos estaban colgados del techo como si fueran marionetas, con hilos invisibles. Pero eso no estaba así, ¿verdad?, preguntó Kiko, con los labios temblando. No era así, balbuceé, sintiendo un nudo en el estómago. Pasamos a la siguiente foto. Esta vez, en medio de la bodega, había una figura oscura, mucho más grande que Jaimito. Era una silueta desproporcionada, con brazos larguísimos y una sonrisa enorme que parecía ocupar media cara. No podía ser él. No podía. Pero los ojos eran idénticos a los suyos. Brillantes, hundidos, con un destello de locura. No, gritó Kiko, tirando las fotos al suelo. La gente de la farmacia nos miró raro, pero no dijeron nada. Yo recogí las fotos, temblando. Teníamos la prueba, sí. Pero no probaba nada humano. Al regresar a la vecindad, el ambiente era más extraño que nunca. El cielo estaba cubierto por nubes negras, aunque no llovía. Los vecinos parecían más callados, como si el aire los aplastara. Y lo peor era que la bicicleta de Jaimito estaba justo en medio del patio, apoyada contra mi barril. El asiento estaba cubierto de manchas oscuras, frescas. Y en el portaequipaje había otra bolsa. Sentí que se me helaba la sangre. Chavo, susurró Kiko, retrocediendo. Esa bolsa se mueve. La miramos con atención, y sí. Algo dentro se agitaba, golpeando contra la tela. Como si estuviera vivo. De pronto, la voz de Jaimito sonó detrás de nosotros, tranquila, melosa. No la abran, muchachos. Todavía no es su turno. Nos dimos la vuelta de golpe. Estaba ahí, de pie, con la misma sonrisa torcida. Nadie más en el patio lo veía extraño. Doña Clotilde lo saludaba desde su ventana, como si nada pasara. ¿Qué llevan ahí?, preguntó Kiko, con valentía fingida. Jaimito inclinó la cabeza, con un brillo extraño en los ojos. Regalos. Siempre llevo regalos. Pero no todos están listos para recibirlos. Nos dio la espalda y se fue caminando lento hacia su cuarto, arrastrando los pies. La bolsa seguía moviéndose, soltando un golpe seco de vez en cuando. Cuando la puerta se cerró, corrimos al barril a revisar las fotos otra vez. Esta vez, había un detalle que antes no notamos. En el fondo de la bodega, apenas visible, estaba pintada en la pared una especie de figura. Un círculo con 3 líneas cruzadas en el centro, como un símbolo extraño. Y justo debajo, una frase escrita con letras torcidas, manchadas de rojo. El cartero siempre llama 2 veces. Me dieron ganas de llorar. No era un juego. Era como si alguien, o algo, usara a Jaimito para algo peor, algo que no entendíamos. Chavo, dijo Kiko, sollozando. No podemos escapar. Él nos va a buscar. Y no se equivocaba. Esa misma noche, cuando trataba de dormir en mi barril, escuché el sonido de ruedas girando despacio en el patio. Abrí los ojos y vi la bicicleta moverse sola, sin nadie encima. La bolsa en el portaequipaje se agitaba con violencia, como si lo que estuviera dentro intentara salir. Y entonces escuché su voz, en un susurro que parecía venir de todas partes al mismo tiempo. Ya falta poco. Pronto será su turno. Me tapé la cabeza con la cobija, mordiéndome los labios para no gritar. Pero no importó. Sentí un aliento frío en el cuello, como si alguien estuviera justo detrás de mí. Y la voz volvió a sonar, más cerca, dentro de mi oído. No corran. Los carteros siempre encuentran la dirección. Desde aquella noche no volvimos a dormir tranquilos. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba el rechinido de la bicicleta en el patio, aunque nadie más lo oía. Kiko también estaba igual. Con los ojos hinchados, temblando todo el tiempo. Ambos sabíamos que Jaimito estaba jugando con nosotros, que estaba esperando el momento perfecto. Intentamos mostrar las fotos a los demás. Primero a don Ramón. Las miró rápido, se rascó la cabeza y nos las devolvió. Esas son puras manchas, chavito. Además, ¿qué se supone que es esa cosa fea? ¿Un dibujo? Kiko se desesperó.
Son cuerpos, don Ramón, cuerpos de niños. Y ahí está Jaimito. No digas tonterías. Respondió, bostezando. Si Jaimito lo único que quiere es evitar la fatiga. Lo mismo pasó con doña Florinda y con la bruja del 71. Ninguno veía lo que nosotros veíamos. En sus ojos, las fotos solo mostraban basura, bolsas rotas y polvo. Era como si la verdadera imagen solo existiera para nosotros. Eso lo hizo peor. La sensación de estar atrapados creció hasta que no podíamos soportarlo. Decidimos escondernos, pero no importaba dónde. Jaimito siempre sabía. Si corríamos al patio, lo veíamos parado en la esquina. Si intentábamos salir de la vecindad, él aparecía justo en la entrada, con su sonrisa torcida y la bicicleta al lado. Una tarde, mientras jugábamos con un balón para fingir normalidad, escuchamos el sonido metálico arrastrándose detrás de nosotros. El cuchillo contra las piedras. Giramos y ahí estaba, en medio del pasillo. Nadie más lo notaba. Doña Florinda barría como si nada, y Noño comía un dulce sin darse cuenta de que detrás suyo había una sombra enorme. Ya casi es hora, dijo Jaimito, con voz ronca. Nos lanzamos a correr hacia la casa de don Ramón. Entramos y cerramos la puerta con fuerza. El corazón me golpeaba tan fuerte que dolía. Kiko lloraba, agarrándose la cabeza. Nos va a matar, chavo. Nos va a matar. Yo trataba de mantener la calma, pero tampoco podía. Fue entonces que escuchamos como algo raspaba la puerta por fuera, lentamente, como uñas largas arañando la madera. Después, un golpecito. 3 veces. Y la voz, casi cantando. El cartero. Siempre llama 2 veces. Nos abrazamos, temblando, hasta que el ruido paró. Salimos corriendo por la ventana trasera y volvimos al patio. Pensamos que ahí estaríamos más seguros, con todos los vecinos cerca. Pero estábamos equivocados. En medio del patio, junto a mi barril, estaba la bicicleta. Y en el asiento, un muñeco hecho de retazos de ropa y tela, relleno de paja. El muñeco tenía puesta mi gorra vieja. Me quedé paralizado. Era como si él hubiera hecho una versión de mí, esperando reemplazarme. Kiko lo pateó del miedo, pero entonces escuchamos algo peor. Un chillido desde adentro del muñeco. No era de paja. Era de carne. El muñeco se retorció un instante antes de quedar inmóvil otra vez. Yo ya no sabía qué era real y qué no. Los adultos nos miraban como si estuviéramos locos. La bruja del 71 sonrió dulcemente y dijo: pobrecitos. Están asustados porque ven demasiada televisión. Pero detrás de ella, por un segundo, vi a Jaimito asomando medio rostro por la ventana de su cuarto. Sus ojos brillaban, fijos en nosotros. Nadie más lo veía. Solo nosotros. Esa noche, Kiko vino a dormir a mi barril porque no quería estar solo. Estábamos abrazados, muertos de miedo, cuando el sonido volvió. Rechinido de ruedas. No era un sueño. Era real. La tapa del barril se movió apenas, como si alguien la estuviera levantando. Sentimos un aliento frío colarse. Y luego, un susurro. Ya no pueden huir. Gritamos y salimos corriendo al patio. La luna iluminaba débilmente las paredes. Y ahí estaba él. Jaimito, en el centro, sosteniendo la bolsa negra en una mano y el cuchillo en la otra. Su sombra era más grande que la de cualquier persona, cubriendo todo el suelo como una mancha oscura. Los demás vecinos no estaban. Era como si hubieran desaparecido. El silencio era total, excepto por el rechinar de la bicicleta que se movía sola. Kiko me apretó la mano, llorando. Chavo. Vamos a morir, ¿verdad? Yo quería decirle que no, que todo estaría bien, pero la voz no me salió. Porque en el fondo lo sabía. Esa noche, él venía por nosotros. Jaimito dio un paso al frente. El cuchillo brilló con la luz de la luna. Ya entregué todos mis paquetes. Dijo, sonriendo. Solo me quedan ustedes 2. Y entonces echó a andar hacia nosotros, arrastrando la hoja contra el suelo, dejando un rastro de chispas. No teníamos salida. El patio estaba en silencio, iluminado solo por una luna enferma, pálida, que parecía observarnos desde arriba. No había ruidos de vecinos, ni risas, ni discusiones. La vecindad entera estaba vacía, como si todos hubieran desaparecido o como si nunca hubieran existido. Y en medio de ese vacío, avanzaba Jaimito.
paso tras paso, arrastrando el cuchillo contra las piedras, dejando un chirrido metálico que me cortaba los nervios. La bicicleta seguía detrás de él, moviéndose sola, rechinando como si las ruedas gritaran de dolor. Kiko se apretó contra mí, sollozando. Chavo. No quiero morir. Yo tampoco quería. Mis piernas temblaban tanto que apenas podía mantenerme en pie, pero no había dónde correr. El barril estaba detrás de nosotros, y la única salida estaba bloqueada por él, por su sonrisa torcida y sus ojos brillantes. Ustedes me han dado más fatiga que todos los paquetes que he entregado. Dijo Jaimito, con voz grave, deformada, como si hablara desde lo profundo de un pozo. Pero ya no importa. Ha llegado la hora de la última entrega. Alzó el cuchillo, y la hoja reflejó la luz de la luna. Sentí un nudo en el estómago, una certeza absoluta de que no había escapatoria. Corrimos hacia un lado, tratando de esquivarlo. Pero era inútil. Su sombra se estiró como un monstruo imposible, alcanzándonos sin importar hacia dónde fuéramos. Kiko gritó, y en ese instante, Jaimito se lanzó sobre él. Lo empujó contra la pared con una fuerza inhumana, tan violenta que pensé que lo había aplastado de un golpe. El cuchillo descendió y lo atravesó de lado a lado, con un sonido húmedo, horrible, que me heló la sangre. Kiriko. Grité, pero mi voz se quebró en un llanto. Vi cómo los ojos de Kiko se abrieron enormes, cómo su boca se llenó de espuma y sangre, cómo intentaba respirar sin poder. El cuchillo lo mantenía clavado a la pared como un muñeco de trapo. Jaimito lo miraba con ternura, acariciándole el rostro con la mano libre, como si fuera un padre orgulloso. Ya entregado. Susurró. La sangre de Kiko comenzó a escurrir por la pared, formando un charco que se extendía por las piedras del patio. Yo estaba paralizado, las piernas no me respondían. Solo podía llorar, temblando, viendo a mi único amigo retorcerse hasta quedar inmóvil. Entonces Jaimito giró hacia mí. Falta uno. Quise correr al barril, pero apenas me moví, él ya estaba frente a mí. No entendí cómo. Era como si pudiera atravesar el aire mismo. Su sombra me cubría por completo, y sus ojos, tan brillantes, parecían quemar. Me sujetó del cuello con una fuerza helada. Sentí sus dedos largos clavándose en mi piel. Me levantó del suelo con facilidad, como si no pesara nada. Chavito. Siempre fuiste curioso. Dijo, con una sonrisa que ya no parecía humana, sino un desgarrón en su cara. Traté de gritar, pero no podía. Pataleaba en el aire, ahogándome, mientras el cuchillo se levantaba lentamente, como si disfrutara cada segundo. Y entonces lo sentí. El filo entró en mi estómago con un dolor indescriptible. La hoja se abrió paso, desgarrando carne y vísceras. Un calor espeso comenzó a brotar, manchándome la ropa. Jaimito me sostuvo firme, mirándome directo a los ojos mientras me apuñalaba una y otra vez. 1. Dijo al primer corte. 2. Al segundo. 3. Al tercero. Cada número era una puñalada más profunda. El dolor me cegaba, pero lo peor era ver su cara de satisfacción, como si finalmente hubiera cumplido su tarea. Cuando ya no pude moverme, me arrojó al suelo, a pocos metros del cuerpo inmóvil de Kiko. La sangre de ambos se mezclaba, formando un río rojo que corría entre las piedras. Con mis últimos segundos de conciencia, lo vi montarse en la bicicleta. La bolsa negra seguía en el portaequipaje, agitándose como si algo dentro estuviera vivo, desesperado por salir. Antes de irse, Jaimito volteó hacia nosotros, inclinó la cabeza y sonrió. Entrega completada. Y comenzó a pedalear lentamente hacia la salida de la vecindad, perdiéndose en la oscuridad de la calle. El sonido de las ruedas y el chirrido del cuchillo arrastrándose resonaron hasta que todo se volvió silencio. El cielo se nubló más, y sentí que el frío me envolvía. Ya no podía moverme. Solo podía ver el cuerpo de Kiko, sus ojos abiertos y sin vida, fijos en la nada. Quise llamarlo una última vez, pero no pude. La voz ya no me salía. Mi visión se nubló con lágrimas y sangre, y lo último que vi fue mi barril. Vacío, esperando. El barril donde alguna vez jugué, donde me escondí de los problemas. Ahora sería mi tumba. Después de eso, todo fue oscuridad. Y un último susurro, como un eco que me perseguirá hasta el final. El cartero siempre encuentra la dirección.
idiota nomás porque presta para que algo.